¿Qué pasa con los humanos cuando usan lo mínimo imprescindible para pasar el día sin demasiados problemas? Imaginemos a un menor que, junto con su madre, entra en una tienda. Les recibe una persona mayor, de aspecto agradable. Se dan los buenos días, la educación como herramienta fundamental de la relación social. Y a continuación, lo habitual, se expone una necesidad, una petición, lo que sea que la madre necesite. Mientras, y como podría ocurrir en cualquier lugar, el menor se queda mirando algo fijamente, o a alguien, o tiene cualquier conducta que podemos intuir que no es la típica, o es demasiado intensa, o insistente. La persona mayor se da cuenta y racionaliza dentro de sus posibilidades, que incluirán su educación, su formación, sus conocimientos acumulados, experiencia, inteligencia y recursos varios que pudiera atesorar a lo largo de su vida. Y suelta un comentario en referencia al comportamiento del menor. A estas edades, quizá una persona ha visto de todo y sabe de qué pie cojea a alguien en un solo vistazo. ¿O no? Para nada. Mete la pata hasta la ingle, bien porque el comportamiento que ha observado le parece de mala educación y opina en consecuencia, bien porque el menor le parece nervioso o se tapa los oídos o se enfrasca en una discusión con su madre a gritos. Pero lo que sabe, y de ahí no le baja nadie, porque no es posible equivocarse por lo visto, es que ese comportamiento hay que corregirlo. Y le pega 2 gritos al menor, quizá porque ve que no se comporta bien con la madre y por tanto intenta ayudar, pero quizá porque opina que un menor no debe comportarse así. Y de manera automática recuerda cómo le regañaban cuando se pasaba de la raya y cómo le metieron en vereda. Y le entran unas ganas enormes de quedarse a solas con el menor y leerle la cartilla. Que si fuera suyo, anda que le iba a contestar así, o a comportarse asá. Eso es que no le han dado 2 guantazos a tiempo. La persona mayor no sabe que ciertas conductas son atribuidas a personas con rasgos del espectro autista. No ha vivido los últimos 25 años en el planeta Tierra y no le ha podido llegar la información por ningún medio de comunicación. Y como no ha tenido ningún caso cerca, es simplemente algo ajeno a su vida. Y como ajeno, no ha querido dedicarle ni 30 segundos a reflexionar sobre ello, ni a opinar en la barra de un bar para por lo menos establecer un mínimo relato, probablemente insuficiente en el mejor de los casos. No le ha hecho falta aprenderlo, ni interiorizarlo, y por tanto empatizar con esta situación. Ahora la madre puede hacer 2 cosas. Una, llamarle la atención, que por desconocimiento está ayudando a causarle otra crisis al menor, más allá de la que ya estaba teniendo posiblemente por haber salido de casa, por escuchar un ruido más alto de lo normal, o porque ha visto algo que le ha creado la necesidad de dibujarlo 30 veces. Asumir su papel no solicitado de activista para estos casos y poner de vuelta y media a esta persona que se defenderá como gato panza arriba de un ataque no previsto y que cree que no merece. ¿Qué y yo qué sé? Y justo después, con cierto esfuerzo físico, intentar llevarse al menor fuera del establecimiento para calmarle y desistir de la compra, porque ya no va a ser posible entrar tranquilamente en una tienda, y menos en esta. Y 2, también puede callarse la boca, sujetarse las tripas y poner buena cara, porque, total, pobre, no sabe de esto y para qué le voy a decir algo si no hay nada que hacer. Y luego irse con su retoño, en plena crisis nerviosa, a tranquilizarlo en el coche, y luego en casa, y luego por la noche, y a lo mejor el día siguiente en terapia. En ambos casos hay una persona que está sensibilizada acerca de una realidad innegable, que además le toca de cerca. Sabe que ciertas cuestiones pueden alterar en grado sumo a una persona vulnerable e intentar evitarlas. No es una manera de entender la vida, no es una opinión, ni un ideario político. Es realidad. Y no entender, interiorizar y empatizar con ella es hacer un daño en consecuencia. Recuerda que siente y por tanto pone los medios para que una persona que aún no dispone de las herramientas necesarias para desenvolverse pueda salir de una situación conflictiva. En ambos casos también hay una persona insensible ante una realidad innegable que nunca ha tenido que preocuparse por este tema, porque no le ha tocado de cerca y porque no le ha importado lo bastante como para siquiera pensar sobre ello. No conoce la situación y no conoce las consecuencias de la reacción que no ha querido evitar. Recuerda que no ha querido evitarlo porque no siente que esa persona pueda sufrir.
Ahora te cuento que probablemente la madre del menor haya indagado para acceder a algún tipo de prestación económica dirigida a casos similares, regulada por la legislación existente, y que siempre resultará insuficiente y poco compensatoria del esfuerzo y del desgaste que supone vivir uno de estos casos. También te cuento que es muy común escuchar hablar de manera negativa de las prestaciones asignadas a otras personas, pero no de las propias. Y también te voy a contar que una persona insensible a una realidad innegable, sea por desconocimiento o por convicción, está negándola. Le está negando a esta madre que el comportamiento del menor sea debido a un asunto psicológico que necesita ayuda. Le está negando a esta madre que su esfuerzo diario, quizá por encima del de otras madres que no comparten su situación, sea real y necesario. Y le está negando su realidad al menor, que mientras lo sea y necesite ayuda, como persona vulnerable, está frustrada, irritada y sabe que lo tiene difícil. Le está negando la oportunidad de, con ayuda, generar herramientas que le ayuden a desenvolverse de manera autónoma, quizá que pueda desempeñar una labor útil a la sociedad y devolver todos esos recursos que se han empleado para permitirle crecer e integrarse. Bien, ahora sustituye al menor con rasgos del espectro autista por cualquier otro tipo de diversidad. Y por diversidad puedes entender la pertenencia a cierto estrato social, la apariencia, la sensibilidad política o religiosa, la opinión, la diversidad funcional, sexual o de género. Por cierto, términos mencionados en algún documento importante. Bastan 2 segundos para entender que es muy probable que no lo intente. No es la edad, o no solo la edad. Es no querer entender, es no querer asumir que hay personas que viven situaciones que les hacen vulnerables. ¿Qué más le está negando, según tú? Y cuidado, que la rampa está puesta para todas las personas que la puedan necesitar, y puede que un día la necesites tú. Querrás que se te trate con la dignidad que crees merecer, o como mínimo según la que otorga la ley. Pero además, querrás que la gente tenga un mínimo de humanidad y empatice con tu situación. Vuelvo a la pregunta que hacía al principio. ¿Qué pasa con los humanos cuando usan lo mínimo imprescindible para pasar el día sin demasiados problemas? Que unos creen que aún pueden seguir aprendiendo y mejorando, y otros creen que no tienen razones para hacerlo. Menos aún cuando estos últimos piensan que los problemas humanos les son ajenos. Y pregunto, ¿debe una persona ser ajena a los problemas? ¿Debe saber de todo? ¿Entender lo mínimo? Se me ocurre una respuesta a todo esto, pero es tan sencilla que a mucha gente no se le ocurre. Hasta otra.